Mucho se ha especulado sobre las Akuma no Mi del Gorosei y de Insama. Afortunadamente ya pudimos ver la fruta de Saturn, uno de los miembros del Gorosei, y tenemos una cosa ya confirmada con eso. Se trata de una Akuma no Mi tipo Zoan. Por supuesto que hay mucho más sobre ella, y precisamente de eso hablaremos el día de hoy. ¿Qué Akuma no Mi, qué poderes y habilidades podría tener Saturn? Partamos dejando algo bastante claro. En este momento vamos en el capítulo 1094 del manga, y no tenemos una confirmación oficial sobre cuál es la fruta de Saturn. Dicho eso, su apariencia es bastante reveladora. Prácticamente toda la comunidad de fans ya damos por hecho que la fruta de Saturn es la fruta del Uzi Oni, un ser que por su apariencia encaja muy bien con la de Saturn que se nos mostró en el capítulo 1094. La apariencia del Uzi Nomi puede variar, pero comúnmente se describe como una criatura demoníaca con aspecto de toro y características de araña. Generalmente se describe con una cabeza de toro con grandes cuernos y patas de araña o de cangrejo. No es muy frecuente, pero hay relatos en donde se le atribuyen grandes colmillos afilados y garras, así que asumamos que en efecto se trata de la fruta del Uzi Oni. La cosa es, ¿qué poderes y habilidades podría tener Saturn al tener esta fruta? Según algunas leyendas, el Uzi Oni es un yokai que habita en las costas y cuevas cercanas al mar. Su apariencia se asocia con la peligrosidad del mar y a menudo se le atribuye la capacidad de cambiar de forma para atraer a las personas hacia él. La criatura podría aparecer como un objeto inofensivo o incluso como una mujer hermosa para atraer a los pobres incautos. Una vez que la persona está lo suficientemente cerca, el Uzi Oni revela su verdadera forma y los ataca. También se le atribuye gran fuerza física, siendo capaz de devastar un pequeño pueblo en una sola noche, así como la capacidad de usar veneno. Hay muchas más cosas interesantes sobre este ser de la mitología japonesa, pero eso sería tema para otro vídeo. Ahora, volviendo a lo que nos interesa el día de hoy, ¿qué habilidades podría tener Saturn gracias a su Akuma no Mi? Principalmente al ser una fruta de tipo Zoan, su fuerza y capacidad de recuperación deberían de ser muy grandes, sobre todo teniendo en cuenta que su fruta ya está despierta. Luego tenemos la capacidad de usar habilidades mágicas, aunque no está confirmado. Cuando Saturn entra a la isla Egghead, lo hace por medio de un círculo mágico. Esto podría formar parte de sus habilidades otorgadas por la Akuma no Mi. A Uzi Oni también se le atribuyen gran resistencia a la magia y rituales. Cuando tomamos eso como una referencia para One Piece, podría ser que las habilidades de otros usuarios no afecten a Saturn. Por ejemplo, podría ser inmune a la Akuma no Mi de Bonnie, haciendo que sea imposible que ésta pueda manipular su edad. Asimismo, se dice que el Uzi Oni puede lanzar maldiciones en las personas. Si lo llevamos a la ficción de One Piece, podría ser la razón por la que nadie, sin una fuerza suficiente, puede ver directamente a Saturn. Por último, pero no menos importante, este yokai tiene la habilidad de usar veneno. Según la versión del relato que escuches, puede exhalarlo o escupirlo. Esta podría ser una habilidad muy interesante y divertida de tenerla. Recordemos que Luffy es casi inmune a los venenos, por lo que pasó en Impel Down. Sería una oportunidad genial para hacer algunos momentos cómicos con el miembro del Gorosei, aunque creo que el que más tendrá protagonismo en la situación actual de Egghead será Sanji. Y también es claro que Saturn obviamente tiene otras habilidades como Haki o tal vez Rukushiki, pero de todo eso hablaremos en uno de los siguientes videos. Por cierto, soy Thailand, espero que te encuentres muy bien y tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. En pantalla te dejaré un video que espero te interese. Que tengas un gran día, adiós.